Durante décadas, la izquierda latinoamericana vendió el famoso socialismo del siglo XXI como la gran solución. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, prometieron justicia social, prometieron igualdad y prometieron dignidad para los más pobres. El resultado, en demasiados casos, es más pobreza, más corrupción, más inseguridad y más migración. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hoy, mientras muchos titulares hablan de peligro de la ultraderecha, de líderes autoritarios y de amenazas a la democracia, millones de personas en América Latina están viviendo otra realidad muy distinta a la que cuentan los grandes medios. En El Salvador, un país que durante décadas fue sinónimo de violencia, pandillas y miedo, la gente sale a la calle de noche y lleva a sus hijos al parque y desde luego se toma un café sin mirar por encima del hombro. Y ese cambio tiene un nombre que los algoritmos de YouTube y los motores de búsqueda de Google ya conocen muy bien. Y su nombre es Nayib Bukele. Winston Churchill: la primera obligación del gobierno es la seguridad de sus ciudadanos. Durante años, eso sonó a frase bonita en conferencias. En El Salvador, con Bukele se volvió política de Estado. En este video vamos a analizar cómo el mundo está cambiando, por qué los viejos sistemas de izquierda se están quedando atrás y cómo figuras como Bukele en El Salvador se han convertido en referencia mundial al punto de ser comparadas con líderes como José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina o el mismo Donald Trump en los Estados Unidos. Si llegaste aquí buscando a Nayib Bukele o el Bukele Seguridad o el Bukele versus izquierda y derecha o el fracaso del socialismo del siglo XXI, quédate hasta el final porque vamos a ir más allá del eslogan, más allá del titular fácil y más allá del miedo que intenta sembrar algunos medios, porque una cosa es lo que dice el relato oficial y otra muy distinta es lo que dice la gente que vive en carne propia los resultados. Digamos juntos: damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El mundo de hoy no se parece en nada al de 30 o 40 años atrás. Tenemos redes sociales, acceso inmediato a la información, economías digitales, criptomonedas, inteligencia artificial, pero políticamente en muchos países seguimos atrapados en el mismo viejo debate de siempre: derecha mala, izquierda buena, neoliberalismo versus socialismo, como si estuviéramos congelados aún en la Guerra Fría. Margaret Thatcher lo resumió con una frase que hoy duele a más de uno en la izquierda. El problema del socialismo es que al final se acaba el dinero de los demás. Durante décadas, la izquierda latinoamericana vendió el famoso socialismo del siglo XXI como la gran solución. hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, prometieron justicia social, prometieron igualdad y prometieron dignidad para los más pobres. El resultado, en demasiados casos, es más pobreza, más corrupción, más inseguridad y más migración, y paradójicamente menos libertad. Mientras tanto, la derecha tradicional, la de los partidos de siempre, fue incapaz de ofrecer algo distinto. Se acomodó, negoció con las mismas élites y se volvió tibia. Ni defendió valores con firmeza, ni resolvió los problemas de la gente. Y en medio de ese vacío aparecieron nuevas figuras, nuevos liderazgos y nuevas derechas. Es ahí donde entra Nayib Bukele. Para entender por qué el nombre de Bukele aparece tanto en YouTube, en Google y en debates sobre la derecha del siglo XXI, hay que recordar cómo era El Salvador antes de su gobierno. Perdí 2 hijos por la delincuencia, por las pandillas.
Durante años, El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas controlaban barrios enteros, imponían impuestos a comerciantes, reclutaban jóvenes a la fuerza y convertían la vida cotidiana en una ruleta rusa. Salir de casa era un riesgo, montar un negocio era un riesgo, tomar un bus era un riesgo. Los gobiernos anteriores, y en el caso de El Salvador, se generan las oportunidades para jóvenes y mujeres, muchos de ellos con sello de izquierda o con discursos progresistas, y recuperar la confianza del pueblo salvadoreño, hablaban de abordar las causas estructurales, de diálogo, de reintegración, mientras la gente seguía enterrando familiares. Felipe González. La primera libertad es la libertad de no tener miedo. En El Salvador, esa libertad básica no existía, y entonces llega Nayib Bukele con un discurso que rompe el molde. ¿Cuántas veces nos han dicho que todos van a tener trabajo? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador le va a ir bien, que vamos a acabar con la inseguridad? Y siempre ha sido una mentira, siempre han sido promesas rotas. Habla directo, sin tecnicismos vacíos, usa redes sociales para comunicar decisiones en tiempo real. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Se enfrenta abiertamente a las pandillas y sobre todo se compromete a recuperar el territorio. Aquí es donde el relato se separa de la realidad, porque una cosa es lo que dicen algunos analistas desde un escritorio y otra muy distinta es lo que dicen los datos de homicidios, la percepción de seguridad y los testimonios de la gente que vive en El Salvador. Cuando tú buscas Bukele seguridad o guerra contra las pandillas en YouTube o Google, te encuentras con algo que la izquierda no puede ocultar. El Salvador llegó a ser uno de los países más violentos del mundo. Llegó a tener una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. La mayoría de esos crímenes tienen un solo responsable, la Mara Salvatrucha. Las cifras de homicidios se desplomaron. Zonas que antes eran imposibles de visitar, hoy están llenas de familias. El Salvador pasó de ser un ejemplo de fracaso a un caso de estudio mundial. ¿Eso significa que todo es perfecto? No. ¿Eso significa que no hay decisiones polémicas? Por supuesto que las hay. Pero hay una diferencia brutal entre un gobierno que se enfrenta al crimen organizado y otro que se limita a administrar el desastre. Como a nivel internacional, que lo mejor para la democracia en El Salvador es que el presidente recapacite. Son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? La reacción de muchos sectores de izquierda frente a Bukele ha sido casi automática, autoritario, peligro para la democracia. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Populista de derecha, dictador en potencia. Curiosamente, esos mismos sectores guardan silencio o justificaron cuando gobiernos de izquierda cerraban medios críticos, perseguían opositores y manipulaban elecciones. Yo pido más respeto para mis funcionarios. Entonces la pregunta, le insisto... Es que tu pregunta lleva una acusación. No, es una pregunta... No. Yo te pido respetar. Yo quisiera que me la respondiera. Estos se perpetuaban en el poder con reformas a la medida. Destruían economías enteras en nombre de la justicia social. La izquierda se acostumbró a tener el monopolio moral. Si ellos hacían algo, era por el pueblo. Si lo hacía alguien de derecha, era fascismo. Humberto Eco. El fascismo eterno se disfraza de sentido común, pero también el abuso de la palabra fascismo sirve para descalificar cualquier disidencia. Con Bukele ese truco dejó de funcionar, porque la gente ve algo muy simple. Antes vivía con miedo y ahora vive más segura. Antes los políticos hablaban mucho y hacían poco, ahora te puede gustar o no su estilo, pero las cosas se mueven. Por eso cuando la gente busca a Bukele dictador o salvador, el Bukele es un modelo exportable, Bukele versus la izquierda, lo que realmente está preguntando es: ¿preferimos un sistema que habla bonito pero nos deja a merced de las pandillas? ¿O un sistema que se ensucia las manos, toma decisiones duras y nos devuelve la libertad? La izquierda responde con teoría, la gente responde con experiencia. Pero tú te has preguntado, ¿cómo es realmente la derecha, por ejemplo, que representa a Antonio Kast en Chile? ¿Y cómo se compara con Trump, Milei y Bukele?
Esto se repite una estrategia muy conocida. Se agrupa a todos bajo la etiqueta de ultraderecha, se resalta lo más polémico de cada uno, se sugiere que son una amenaza para la democracia y se deja caer la idea de que si creen en popularidad es culpa de las redes sociales y de los algoritmos. Es decir, la culpa nunca es de los malos gobiernos anteriores, nunca es de la inseguridad, de la corrupción, de la pobreza y del abandono. Siempre es de la desinformación, de los fake news, de la radicalización. Javier Milei tiene una frase que, te guste o no, refleja el hartazgo de mucha gente. No hay plata, porque la casta se la robó. Cámbiale casta por partidos de siempre y entiendes por qué Kast, Milei y Trump, o desde luego Bukele, tienen fuerza, porque la gente está harto de los mismos de siempre. En el caso de Bukele, el argumento es aún más débil para sus críticos, porque no estamos hablando solo de discursos, sino de resultados concretos en seguridad, que es el tema que más les importa a la población salvadoreña. Trump polariza en Estados Unidos. Milei rompe esquemas en Argentina. Kast representa una derecha firme en Chile. Pero Bukele representa algo que va más allá del debate ideológico. Representa la idea de que el Estado puede recuperar el control cuando decide enfrentarse de verdad al crimen organizado y al sistema que los alimenta. Y eso es exactamente lo que incomoda a la izquierda tradicional, que ya no pueden decir no hay alternativa, porque El Salvador se convirtió en el contraejemplo de todo lo que ellos defendieron durante años. Cuando hablamos de nueva derecha o de derecha del siglo XXI, no estamos hablando simplemente de cambiar colores o eslogans. Estamos hablando de tres cosas muy concretas que el modelo Bukele encarna. Resultados por encima del relato. La gente ya no se traga discursos eternos sobre procesos históricos, mientras entierra a familiares. Quiere ver cambios medibles. Menos homicidios, más empleo y más inversión y desde luego mucho más orden. Angela Merkel. La confianza se gana con hechos, no con palabras. Comunicación directa. En lugar de depender de medios tradicionales que filtran, editorializan y manipulan, Bukele usa redes sociales, transmisiones en vivo y mensajes directos. Eso rompe el monopolio de la información que durante años manejó la izquierda cultural y el desafío al consenso progresista, que durante mucho tiempo era cuestionar ciertas ideas de izquierda, era casi un pecado. Criticar el garantismo extremo en materia penal, defender la autoridad del Estado frente al crimen y hablar de orden, disciplina, responsabilidad individual. Hoy, gracias a ejemplos como El Salvador, esos temas vuelven al centro del debate. Por eso, términos como derecha latinoamericana, modelo Bukele, Bukele un cambio mundial, una nueva derecha, empiezan a aparecer cada vez más en búsqueda de YouTube y Google. La gente quiere entender qué está pasando. Quiere saber por qué tantos jóvenes que crecieron escuchando que la izquierda era la única opción moralmente correcta, hoy miran hacia líderes que los medios llaman peligrosos. Solo una pincelada con otra frase histórica que encaja perfecto. En muchos países, la receta progresista fue siempre la misma: más Estado, más gasto, más control y menos resultados. Ronald Reagan. Las 9 palabras más aterradoras en inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. En El Salvador, durante años, el Estado ayudaba poco a las víctimas y mucho a los discursos. Con Bukele, por primera vez en décadas, el mensaje fue otro. El gobierno no está para explicar por qué hay violencia, sino para terminar con ella. Uno de los argumentos favoritos contra Bukele es el de los derechos humanos. ¿Tema serio? Sí, pero también tema usado selectivamente. Václav Havel. La misión de la política no es hacer felices a los poderosos, sino proteger a los débiles. Durante años en El Salvador, los débiles eran los ciudadanos secuestrados por las pandillas. Hoy por primera vez el foco se desplaza hacia ellos. Hay que vigilar que no se cometan abusos, por supuesto. Hay que exigir transparencia y límites claros al poder, siempre. Pero también hay que hacerse una pregunta incómoda. ¿Dónde estaban todos esos defensores de derechos cuando millones de salvadoreños no podían ni salir de su colonia? Defender derechos humanos no puede significar defender la impunidad de los criminales.
Y ahí es donde el modelo Bukele rompe con la narrativa común. Pone en el centro a las víctimas, no a los victimarios. Tal vez el error sea seguir llamando a todo esto derecha, porque al final, ¿qué es lo que propone el modelo Bukele que sea tan radical? Que el Estado proteja a los ciudadanos del crimen, que las leyes se cumplan y que la corrupción no sea tolerada, que la política deje de ser un club de privilegiados desconectados de la realidad, que la seguridad no sea un lujo, sino un derecho básico. Donald Trump, con su estilo directo, lo resumió en una frase que más allá del personaje refleja una idea que muchos comparten. Sin fronteras no hay nación. En El Salvador la versión es simple. Sin seguridad no hay país que valga el discurso. Quizás lo que está ocurriendo es algo más simple y más profundo. La gente está volviendo a exigir sentido común. Está cansada de teorías que no funcionan, de modelos que solo sirven para mantener a una élite en el poder y de promesas que nunca se cumplen. Y en ese contexto, líderes como Nayib Bukele se convierten en símbolos de una nueva etapa. Una etapa donde la pregunta ya no es ¿eres de izquierda o de derecha?, sino ¿da resultados o no? Al final, esto no es un video para convencer a los fanáticos de uno u otro lado. Este es un video para quienes están cansados de que les mientan, de que les digan que no hay alternativa, de que les repitan que cualquier cambio real es peligroso. Konrad Adenauer. En política, lo importante no es tener razón, sino que te la den los resultados. El mundo está cambiando. Los sistemas de izquierda que dominaron el relato durante años están mostrando sus límites, sus contradicciones y sus fracasos. Y en medio de ese cambio, Nayib Bukele y su gobierno en El Salvador se han convertido en una pieza clave del nuevo mapa político. Te puede gustar o no su estilo, puedes estar de acuerdo o no con cada medida, pero lo que no puedes hacer es ignorar una realidad. Donde antes había miedo, hoy hay más seguridad. Donde antes había resignación, hoy hay esperanza. Donde antes mandaban las pandillas, hoy manda el Estado. Si tú crees que este debate es importante, y si crees que ya es hora de cuestionar los viejos sistemas de izquierda, y si tú crees que el modelo Bukele merece ser analizado sin prejuicios, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Es Bukele un dictador o un salvador? Comparte este video con alguien que todavía cree que el socialismo del siglo XXI fue una buena idea. Suscríbete al canal y activa la campanita porque vamos a seguir analizando cómo la nueva derecha, los modelos de seguridad y el liderazgo político están cambiando el mundo. Porque al final, los algoritmos del YouTube y los motores de búsqueda de Google pueden recomendar muchos videos. Pero eres tú, con tu criterio y tu experiencia, quien decide en qué modelo de país quieres vivir. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.